Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a esta lectura en voz alta del libro Cómo perderlo todo del escritor Ricardo Silva. Muy buenas noches a todas las personas que se conectan esta noche de sábado y que nos van a acompañar en la lectura del día número 22. Ya vamos en el día número 22 de nuestra lectura y hoy desde la cuenta del libro de la feria, de la Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro, pues nos conectamos para continuar la lectura con con tres invitados esta noche en realidad, que pues la verdad están muy emocionados por estar en esta actividad una vez más. Qué bueno que se estén conectando. Saludos a todos, muy buenas noches. Ricardo, sí, acá estamos conectados. Guillermo, que siempre lo veo conectado, Guillermo Castillo, qué bueno que esté acá acompañándonos. Bueno, nosotros desde la ciudad de Bucaramanga para continuar con esta actividad. Y bueno, como les comentaba, en la primera parte de la lectura, hoy vamos a iniciar en la página 397 para que ustedes estén atentos. Tenemos dos invitados muy especiales a los que voy a darles paso a continuación y que de verdad están muy emocionados por estar esta noche con nosotros. Y quiero que pues sean ellos los que se presenten para que todos los que estamos conectados los conozcan. Ya en un segundo voy a hacerles el llamado. Bueno, por acá ya veo. Bueno, no les pregunté cómo se escucha. ¿Se escucha bien? Pues si tenemos cualquier cosa, pues me van comentando. Hola, muy buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Walter, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Bien, qué bueno tenerlos por acá. Bueno, les estaba comentando. Sí, ¿me escuchan bien? Deja de subirle el volumen, hazme el favor. No, pero digamos, Y ustedes a ya, mí. súper bien. Ya te escuchamos, Bien. ¿cómo estás? Sí, muy bien, Claudia, muchísimo gusto. Qué bueno verlos acá, pues así como tan dispuestos y conectados. Les estaba diciendo, sí, les estaba comentando a las personas que están siguiendo en este momento la lectura, que bueno, que iban a ser ustedes los que se iban a presentar en la noche de hoy. Entonces, muchísimo gusto y bueno, pues una presentación para las personas que están acá conectadas con nosotros. Bueno, entonces yo soy Claudia Fernández, amante de la lectura 100%. Me encanta la obra de Ricardo Silva Romero, Ricardo. Y bueno, nada, aquí compartiendo la lectura en voz alta, algo que nos sirvió muchísimo con la Historia Oficial del Amor. En particular tengo una conexión con el profesor Horacio Pizarro, porque también soy profesora y fui profesora en un instituto de filosofía, ¿cierto? En el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Y la filosofía del lenguaje y Wittgenstein, pues son mis autores de cabecera, entonces amo este personaje y amo el libro. Ay, qué bueno. Y bueno, Walter, ¿cómo te sientes el día de hoy como invitado a nuestra lectura? Muy asustado, muy asustado, pero muy honrado de poder participar de esto. Como ya lo dijiste, yo soy Walter Vélez, también licenciado en filosofía y maestro, y apasionado por la lectura y por los libros, y últimamente pues que por Claudia conocí a Ricardo Silva Romero, fascinado con su obra. Bueno, ¿ustedes tienen una amistad con Ricardo o digamos cómo se conocieron un poco? Yo conocí a Ricardo por Twitter cuando inicié la lectura de Historia Oficial del Amor, que ha sido, digamos, la obra con la que llegué y ya he conocido parte de su trabajo. Y por Twitter nos empezamos a comunicar, eh, y bueno, yo en mis clases comparto lecturas, animé a algunos de mis estudiantes y les compartí pues a Ricardo. En uno de los cursos del semestre pasado, con estudiantes de la Facultad de Comunicaciones de la universidad, hicimos un trabajo con Historia Oficial del Amor y le dije que si nos acompañaba una vez en clase y claro, de una, y eso fue fascinante. Creo que eso marcó algo en la clase que fue pues maravilloso para uno mirar
pues estar de frente con el autor y mirar que es un ser humano normal, entre comillas, porque no es la palabra adecuada, y fue un conversatorio bastante interesante. Entonces de ahí lo conozco y ya entonces a Walter le dije, mira lo que hemos descubierto. Qué maravilla. Bueno, creo que hay como muchos estudiantes conectados porque mandan muchos saludos para los profes. Eso me parece una cosa maravillosa, Ay, que los estudiantes gracias estén chicos, conectados. gracias. Sí, qué bueno. Bueno, entonces, sin más preámbulos, pues una vez más quiero darle las gracias por aceptar esta invitación de parte de Ricardo, de parte de Random, ¿sí? De 603 de la Gran Vía y de la Feria del Libro de Bucaramanga, que somos la alianza que estamos desarrollando la lectura pues hasta el final. Entonces, nada, los dejo para que ustedes inicien con la lectura con toda la tranquilidad. Yo estoy acá, cualquier cosa, estoy pendiente. Entonces es simplemente que digan, si Omara necesitamos algo y aquí estoy, no se preocupen, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Listo. Bueno, iniciamos. ¿Cómo conciliar el sueño cuando lo mejor sería morirse? El profesor Horacio Pizarro, que se había pasado las últimas semanas tratando de salvar una historia de amor por fuera de su matrimonio, como pidiéndole a un paréntesis que fuera el texto entero, descubrió la solución al insomnio en la madrugada del 18 de septiembre de 2016. Se puso a contar bajo las cobijas y con los ojos cerrados las veces que había hecho lo que había hecho con Verónica en esas 11 semanas de romance. Temprano en la noche del sábado 17, ella le había contestado, tú tienes razón, porque él venía diciéndole, no sé en qué momento volvimos a volvernos amigos. En el mismo sofá en donde se habían contado aumentadas y corregidas las historias de la vida. Todo indicaba que ese era el fin, ni modo. Pizarro trató de dormirse, es decir, trató de negarse a hacer. Bueno, creo que tenemos un problema con la conexión. Bueno, no sé si tenemos un problema con la conexión. Ah, listo, sí. Ya estamos ya, sí. Listo, no te preocupes. Si quieres, Claudia, arrancamos entonces el segundo párrafo, ¿te parece? Perfecto. Pizarro trató de dormirse, es decir, trató de negarse a ser parte del drama, viendo los peores clásicos del mundo en el canal de clásicos. La fuga increíble, el motín del Caine, Paralelo 38. Quizás tenía partido lo que sea el corazón. Tal vez era demasiado para él la sospecha devastadora de que había hecho el ridículo, de que había probado, por si existía alguna duda, que era un cualquiera y poco más si se le daban los hechos. De pronto no era un cínico, acaso nadie lo era, porque sinceramente no veía una solución aparte de dormir hasta que todo volviera a su lugar. Y ya que ni las películas ni los libros lograban vencerlo, se dedicó a eso, a contar las veces que había hecho lo que había hecho con Verónica. Se habían acostado 18, 19, 20 veces. Se habían acostado en vano, con la mente en otra parte, unas 6 más. No sé qué me pasa hoy. Se habían enviado 7 correos electrónicos pornográficos que habían terminado en aquella sesión de fotos que quizás sería mejor borrar. Se habían peleado una sola vez, brevemente, porque a la hora del cansancio ella le había rogado que no se quejara más por haber sido lapidado por una colega en Facebook. Debería cerrar ese maldito Facebook. Habían ido al cine a ver Julieta, El olvido y los inocentes. Habían ido a comer 3 veces a Vesta. Habían ido a almorzar con su hijo. Habían pasado un fin de semana en una pequeña casa que tenía la familia de ella por los lados de Huasca. Habían cruzado miradas delatoras en 6 sesiones del grupo de investigación. Habían ido a 3 reuniones de una de las campañas por el sí en el apartamento de un publicista de apellido Arrellano.
Habían pasado todos los sábados juntos, pasando canales, cocinando recetas de libros descontinuados, pidiendo las pizzas que a él le gustaban, metiéndose en la tina a quedarse callados, mientras el hijo de ella, Pedrito, volvía de la casa del papá. Solo una vez habían terminado en el anticuario del exmarido, porque el tipo les había pedido que le llevaran a Pedrito, pero una vez que además había sido a principios de septiembre, había sido suficiente por toda una vida. Pablo González era un calvo peinado, y de chaqueta de gamuza y de sacos de lana, que en cualquier momento arrancaba a añorar la Bogotá en donde había corridas de toros, la Bogotá en donde empezaban a crecerse los edificios frente a los cerros, pasaban despacio los trolebuses como si la ciudad tuviera futuro, subían y subían los hurapanes en el amplio separador de la avenida Caracas, lanzaban voladores en la acera de enfrente desde el 16 de diciembre, el periódico tenía toda la autoridad que ahora se ha perdido, se andaba en Renault 4 porque no había traquetos ni arribistas, sino cachacos austeros. Las familias se querían a pesar de todo y a pesar de todo seguían juntas. Los hermanos menores heredaban hasta las medias de los hermanos mayores y cada cosa que se compraba para la casa era un acontecimiento, un televisor en blanco y negro. Eso dijo, que sus papás jamás le habrían permitido ponerse en la mano un tatuaje temporal como el que acababa de ponerse Pedrito hacía un momento. Que en su tiempo los niños, él y sus hermanos, por ejemplo, andaban de botas para poderse meter entre los pastizales y les disparaban con escopetas de balines a los chimbalás y les decían don y doña a los papás de los amigos y escuchaban la sinfonía inconclusa en la mar y escuchaban radionovelas y jugaban en la calle y se portaban como grandes y se daban en la jeta si era necesario. Y el profesor Pizarro, que le llevaba por lo menos 10 años, por lo menos 12, le siguió la cuerda en sus apuntes nostálgicos. Sí, sí. Y luego logró capotearle una discusión inútil. Bueno, inútil no. La idea era enfurecer a Verónica sobre que había por qué votar no en el plebiscito, porque ahí sí se mide el tamaño del compromiso que tiene la guerrilla. Y supo sostener una conversación sobre un tocador de 1924, que era un milagro que lo hubieran traído a Bogotá, y una radio Zenit de madera de 1942, que había salido en una vieja comedia romántica de la época, La mujer del año. Pero todo el tiempo estuvo diciéndose a sí mismo, Pizarro, que no volver a ver a ese pomposo imbécil podía ser el sentido de una vida. Pablo González siempre había tenido las ideas antes que los otros y siempre había estado en el lugar de los principales hechos de la historia de Colombia. Acababa de salir con mi papá del Palacio de Justicia. Preferí no subirme en el vuelo que estalló en el aire porque los narcos le pusieron una bomba. Sin duda era un sábado porque el niño siempre se quedaba con él desde la tarde del sábado. Hoy me quedo donde mi papá. Era el sábado 3 de septiembre, Jade, de este 2016, que habría podido tener un tercer acto que los salvara por poco. Salieron del anticuario calle abajo en busca del múltiplex en donde iban a ver una nueva adaptación de Jane Austen, Amor y Amistad. Y cansados de la voz y los tics y las palabras del señor del anticuario, recién notificados los dos de lo que podía ser un viejo ex si le daban cuerda, se dejaron llevar por una extraña conversación sobre las historias de amor que al final, porque tienen un final, resultaban apenas simulacros, apenas fracasos. Vieron la película, les gustó, y sin embargo, lo que más les importó de todo fue el beso que ella le dio a él, y es que fue un beso raro. Vino de pronto. Lady Susan Vernon decía en la pantalla: los americanos han demostrado ser una nación de ingratos, pero solo podremos entenderlos el día en que tengamos hijos. Y Verónica se le lanzó y le tomó la cara y le dio un beso a Horacio que al principio parecía inevitable, pero al final, cuando se quedó mirándolo en la oscuridad temblorosa del cine, resultó ser una prueba. Pizarro conocía todo eso. Conocía la decadencia de una relación y su negación.
Conocía el beso que no es un beso, sino un experimento a ver qué se está sintiendo. Tenía claro el momento en el que una pareja, protegida por la rutina y por las obligaciones de última hora, empieza a eludir el sexo. El primer mes había sido una aventura y un juego y un riesgo. Y siempre alguno de los dos estaba pensando en vencer al otro y el otro estaba listo a contraatacar. Pero quizá por lo anclados que estaban los dos a sus pequeñas vidas, tal vez por el eclipse solar que había sido el comienzo del mes, demasiado pronto habían empezado a portarse como una prueba de que no estaban solos del todo y habían empezado a soñar con su propia cama vacía cuando llegaba la noche. Pizarro conocía todo eso, que lo había vivido por lo menos 3 veces en su biografía y siempre era triste, porque era y no era haber perdido el tiempo, pero esta vez, entre el arrepentimiento y la experiencia, se sentía como se siente un hombre al que han robado justo cuando alguien le ha dicho, en aquella esquina roban. De la monografía de Flora Valencia, su monitora, había sacado, entre otras cosas, la idea de que una mente necesita su propia experiencia para funcionar en la mente total. Puesto en términos de superación personal, que a nadie le sirve la experiencia de los otros. Y ahora, mientras Verónica Arteaga ensayaba ese beso a ver qué clase de pasión venía de entre los dos, amor y amistad, amor o amistad, amor o culpa, y mientras se subían al taxi y se tomaban de la mano y se resignaban a ir al apartamento de ella porque era sábado otra vez, pensaba que a veces también es inútil la propia experiencia porque con el paso del tiempo se corre el riesgo de que se convierta en la experiencia de otro. Pero que Flora diría entonces, ah, pero es que una cosa soy yo y otra mi mente. Llegaron al apartamento de Verónica un poco después de las 9 de la noche de ese sábado. Ella sirvió un par de whiskies que terminó tomándose y fumándose sola, mientras le explicaba a él por qué era mejor que los acuerdos de paz entraran en el bloque de constitucionalidad, por qué este país no podía volver a menospreciar la capacidad del establecimiento de traicionar los indultos a los guerrilleros. Se fueron a dormir cuando ya iban a ser las 12, pues ella dijo, como curándose en salud antes de que él tratara de sorprenderla mientras se desvestía o de besarla en la cama mientras se dormían. Uf, no doy más. Ella se puso la pijama con demasiados botones y se quedó dormida apenas encendieron la televisión en el canal de clásicos. Él se puso el pantalón de sudadera que ella le prestaba y volvió a odiar tenerlo puesto. Y odió el olor a trago y cigarrillo, y odió la almohada ajena y mullida y la cama demasiado blanda para su cintura. Y pasó canales con la esperanza de encontrarse con alguna escena de sexo, y a duras penas durmió un par de horas luego de apagar el televisor. Se despertó a las 5 de la mañana más o menos, en la impenetrable oscuridad de aquella habitación, después de una pesadilla pantanosa en la que trataba de escapar de algún infierno plagado de muecas y de gritos de auxilio y de pasos de barro, porque lo necesitaba vivo una niña que resultó ser su nieta. Se levantó, recorrió ese apartamento de 2 habitaciones que no era suyo y que seguía lleno de humo y tenía las ventanas entreabiertas, como si su insomnio fuera su arrepentimiento, su sensación, que aplazaba y volvía a aplazar, y que se curaba cuando estaba solo, de que su relación con Verónica Arteaga era algo semejante a un error, no un error precisamente, quizás porque de los errores se aprende, y porque la quería y quería salir de allí, y así es que pasa. Desde el principio del año, cuando lo lapidó en público una de sus colegas, que además había sido su confidente y su amiga alguna vez, se sentía un hombre truncado y atascado en un mundo de extrovertidos. Pero esa madrugada se sintió de nuevo el niño que odiaba pasar una noche por fuera de su casa. Ay, cuando sus papás trataban de convencerlo de que no dependiera tanto de ellos y no se tomara la vida tan a pecho. Cuando su papá contaba las misteriosas historias de las civilizaciones y sus dioses que habían bautizado a los planetas. Cuando su papá se levantaba temprano a leer sus libros de historia, Histoire de la civilización francesa,
y le permitía sentarse a su lado a leer las tiras cómicas que venían en el periódico. Y si se terminaba todo entre los dos, ¿qué iba a pasar con sus clases, con el grupo de investigación, con sus asesorías a la oficina de paz del gobierno? Y si se quedaba sin trabajo, ¿qué iba a hacer su familia sin el dinero que había estado enviándoles para sobrevivir en Boston? Y si ponía una librería, y si le pedía a Mauricio Lleras, el librero de Prólogo, que lo conocía desde niños y siempre que lo veía era un alivio que lo dejara trabajar con él. Pero ¿quién compraba y quién leía libros a estas alturas de la historia del analfabetismo? Se sentó en el sofá de la sala a pensar. Ahora que se sentó a darse cuenta de que la vida se le venía a uno encima, o mejor, giraba sola, cuando uno aplazaba y seguía aplazando las decisiones fundamentales. Se metió a Facebook desde su iPhone para llenarse de cortinas de humo y fue yendo de los delirios de los unos a los desmanes de los otros, de los consejos megalómanos de los intelectuales a las arrogancias de las mamás primerizas, hasta que vio que su yerno el piloto había pegado en su muro las canciones que habían cantado los Beatles en su fallida audición del lunes 1 de enero de 1962. Ay, y se puso a oírlas. Like Dreamers Do, Money, Till There Was You, The Shape of Araby, The Now Her Is to Love Her, Take Good Care of My Baby, Memphis, Tennessee, Sure the Fall, Hello Little Girl, Three Cool Cats, Crying, Waiting, Hoping, Love of the Love, September in the Rain, Bésame Mucho, Searching. Para que lo agotaran la nostalgia y la certeza de que había gente en el mundo a la que podía ponerle estas canciones. Volvió a la habitación para que ella no se diera cuenta de que él dormía mal en su cama. Dios. Se montó con cuidado para no despertarla. Se puso en posición fetal y se apretó sus propias manos y dijo los versos de Amadeo Montalvo que su mamá le decía antes de dormir. Hay que contar hasta 10 para que el miedo se vaya. En el campo de batalla se escucha 1, 2 y 3, pues hasta el miedo se acaba, como se acaba un mal día. Y se fue quedando dormido de tal manera que cuando despertó hacia las 9 de la mañana del domingo 4, no fue capaz de recordar en qué momento había vencido el insomnio. Verónica le dio un beso en un hombro y le pidió que le ayudara a tender la cama para salir a desayunar, aquí abajo en Brown. Y fue al tender la cama juntos que empezaron a terminar. Cuando se puso a verla con el cabello amarrado en un moño en la nuca y la luz de las 9 del domingo rodeándola y bordeándola y subrayándola, supo que podía pedirle que lo dejara porque siempre iba a quererla, porque nada malo iba a pasarles si se decían que su pareja había sido una pausa, un tatuaje temporal. Ja. ¿Qué piensas?, le preguntó ella con una esquina de la sábana entre los dedos. Que en el peor de los casos vamos a seguir siendo los mejores amigos del mundo. Yo estaba pensando lo mismo, reconoció ella, pero no fue capaz de sostenerle la mirada. Pizarro no era un profesional en materia de confrontación, de conflicto. Odiaba encarar los problemas. Prefería esperar a que terminaran con la muerte de alguno de los involucrados. Pero en el desayuno, cuando ella le preguntó si pedía la cuenta y él terminó de comerse sus huevos estrellados, se atrevió a decir: yo he estado pensando que dejamos de ser una pareja hace unos días y he estado pensando que entre más pronto lo reconozcamos, entre menos le demos largas a esa realidad, mucho mejor para nuestra amistad. Si algo lamento yo de mi parte en el fin de mi primer matrimonio, fue haber permitido que se alargara tanto, haber esperado y esperado, haberle pedido a ella que tomara la decisión por los dos, como un boxeador que se deja destrozar, pero no se deja tumbar hasta el último asalto. Por supuesto, los días que siguieron fueron el esfuerzo en vano de reavivar el romance. Si se querían tanto, si se entendían tan bien, si los unía tanto la sensación de que ya era mucho haber dado con una persona que no iba a hacerles daño,
¿por qué no podían seguir un poco más? Si nadie estaba mirando, si nadie en la universidad ni en las familias de los dos se había dado cuenta, ¿por qué el afán de irse de esa historia? Trataron de seguir. Siguieron 15 días más. Fue el equivalente a agotar los recursos legales, sí, porque ensayaron una comida en el restaurante de los dos y una caminata de librería desde San Librario hasta la Lerner. Y un polvo salvaje como si alguien estuviera filmándolos. Pero todo les salió lánguido, patético. ¿Pasaste bien? El viernes 16, luego de una reunión sobre la campaña del plebiscito, ella prefirió irse con el grupo de comunicaciones de la oficina del comisionado de paz a celebrar que, según la encuesta más reciente, el sí iba a llevarse el 54% de los votos y el no iba a quedarse con el 34%. Digo prefirió porque desde el lunes 12 habían quedado de ir al apartamento del profesor Pizarro, territorio vedado, como el nombre declara, por culpa de la culpa de ella. Por primera vez desde que se habían dejado llevar por esa historia. Digo prefirió porque así, como una afrenta, como una derrota, se lo tomó Pizarro. No le respondió a ella la verdad. Sí, me molesta, me molesta. Cuando le preguntó si le parecía mal que cambiaran los planes en aquella breve conversación telefónica que resultó ser su última conversación como antes. Si le dijo que él mejor se quedaba en casa, que él mejor no les arruinaba la celebración, 54% por la paz. Cuando colgó ya se habían quitado los zapatos desamarrados y el saco azul oscuro. Y se había encorvado sobre la mesa del comedor a completar el rompecabezas del beso, Jader. Quedaban unas 100 fichas por poner, y al día siguiente se vio poniéndolas con Flora y Fauna, con su discípula amada y su novia. Mejor, porque las dos creían, por no sé qué santero, que tenían que resguardarse de los efectos de ese martes 13. El sábado 17, Verónica Arteaga llamó temprano a Horacio Pizarro, apenada, a pedirle que se encontraran en el anticuario de su ex para irse juntos a la enésima comida con los del comité del sí. Él le dijo que prefería que se vieran en el apartamento de ella. Fue allá cuando ella le dijo que mejor fuera él solo a la comida. No era porque el exministro Jorge Posada Alarcón, su novio de los últimos 5 años, con quien había vivido otra historia de amor en la clandestinidad porque su esposa había pasado años y años en estado de coma, hubiera estado llamándola como amigo. Juraba por la paz que no se habían vuelto a ver. No era porque estuviera cansada de la trasnochada de la noche anterior, que no había trasnochado tanto. Era porque él tenía toda la razón, porque seguir alargando una pareja en donde había sobre todo una amistad era un atajo a detestarse. ¿Y para qué? Si ella lo adoraba y le daba las gracias por haberla hecho sentir bien todos los días que habían pasado juntos. ¿Puedo seguir llamándote para que me hagas terapia?, le preguntó ella a él cuando lo vio sentado en el sofá como un gigante agotado. No hay manera de que yo deje de quererte, le respondió él a ella como un orangután rendido con los brazos desgonzados. Yo jamás, dejó en claro Arteaga con la mirada puesta en los nogales que llegaban hasta su ventana. Y el profesor Horacio Pizarro se levantó igual que un actor demasiado viejo para el papel, un error de casting, y le dio un último abrazo de gran amigo gigante que ya debía volver a su tierra. Y ella le susurró, de verdad cierra tu Facebook, como diciéndole, ahora que yo ya no te voy a cuidar. Más tarde, solo de insomne en la cama de su matrimonio, con la cara cubierta por las manos, pensó que era curioso que hubieran terminado igual que un par de novios comunes y corrientes. Era como si no tuvieran 59 años y 41, como si no tuviera él 2 hijas y ella no tuviera un niño que ya era su amigo, como si no hubieran vivido una infidelidad con todas las de la ley, sino apenas un romance para reparar los horrores de ese año de horrores. Se habían visto a espaldas de todos, se habían presentado en todos los lugares como un par de buenos amigos y se habían prestado para los rumores, pero capaces los dos de las ficciones más complejas,
capaces de pensar que esa no era una traición, sino un drama aparte. Esa noche no eran un par de amantes sucios, eran una pareja embelleciendo su torpe final. ¿Qué más podía hacer para conciliar el sueño? ¿Cómo dormirse cuando, luego del peor de los ridículos, lo único digno sería suicidarse? Pues contando las noches, contando en posición fetal las escenas de los dos, hasta que el sueño llegara, cuando ya no iba a llegar, como el perdón de lo invisible. Bueno, hasta ahí el capítulo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy bien todo. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? Cuéntenos. No, muy bien, pero a veces daba sustico y que se iba a ir apagando la pantalla, entonces como corramos que ahí está. Aunque aquí tenemos a nuestro asesor. Aquí tenemos el asesor de pantalla. Qué bueno. No, me alegra mucho, me alegra mucho. Me gusta mucho cuando las lecturas también así van entre dos porque pues la vuelven un poco más dinámica. Acá los comentarios, muchísimas gracias a los lectores. Bueno que la gente pues mande las felicitaciones y mande todas esas buenas energías en esta noche. Bueno, ¿qué les ha parecido esta actividad? Bueno, Claudia, tú ya tuviste la oportunidad de estar en la primera lectura. Bueno, ¿cómo es esta actividad que nace a partir de la obra de Ricardo? Bueno, pues yo veo varias cosas. La primera es que, bueno, porque inicia, digamos, en tiempos de pandemia, pero en tiempos no de pandemia irregulares me parece que es un lugar y un espacio fantástico para motivar a la lectura, para motivar a estar en familia, con los amigos, para recrear la conversa en torno a las situaciones, a lo que pasa. Y me parece un lugar maravilloso para conocer uno de nuestros grandes escritores, como lo es Ricardo Silva Romero. Yo estoy segura, y ya pues digamos, con los diferentes premios que ha ganado y reconocimientos, creo que le está apostando algo importante y es a mostrar a partir de la literatura parte de nuestra historia, ¿cierto? Río Muerto es muestra de ello, la historia de la locura en Colombia. La misma historia oficial del amor. La misma historia oficial del amor. Yo soy quien le he dicho por Twitter varias veces cómo perderlo todo con ñapa. ¿Ñapa y qué? Con ñapa, ¿cierto? Es porque este primer párrafo de cómo perderlo todo, en el que nos dice que es el peor año bisiesto hasta ahora, yo creería que el 2020 le está quitando el puesto, ¿cierto? Total. Entonces pienso que es un espacio importante para dar a conocer la obra de uno de los autores que será muy reconocido y, por ejemplo, sus columnas de cada 8 días es un motivo de reflexión, de convocar también, digamos, a los amigos a que miremos qué nos está diciendo ahí. Entonces, pienso que este es un espacio fantástico y me gustaría que se mantuviera, ¿cierto? Que pudiéramos reunirnos todos los días a las 9 a leer, ¿cierto? Y a escuchar una forma importante de leernos. Claro, y bueno, y Walter como profesor también me imagino que la lectura en voz alta pues es una estrategia muy buena, tanto para las clases como para poder acercarse a la obra o a algún tema en particular. Sí, yo trabajo como rector de un colegio público de la ciudad de Medellín, se va a pagar. Y bueno, la lectura en voz alta en mi colegio se volvió una práctica cotidiana. Y cada que iniciamos un libro, nos leemos 2 libros por periodo entre todo el colegio, y cuando iniciamos un libro, entonces los estudiantes quieren que sea el rector el que inicie con la lectura en voz alta, pero después quieren que sean los maestros, y después quieren hacerlo ellos, y después los acudientes, y resultamos alguna vez en una fiesta afuera del colegio, fantástico, con un montón de gente leyendo. Han sido unas experiencias maravillosas y yo creo que resaltar esto del ejercicio de la oralidad, de leer en voz alta,
creo yo que es una motivación muy grande para los muchachos. Es un ejercicio que para ellos es extraño, porque en las casas, por lo menos en el contexto en el que está mi institución, no sucede que alguien le lea a un chico en voz alta. Entonces ellos sienten eso en el colegio y les parece como una gran novedad, y desde ahí hemos logrado enganchar un montón con la lectura. Bueno, maravilloso los comentarios acá. Yo sé que los vieron muchos estudiantes, profesores, porque acá están diciendo que excelente rector, que excelente profesora, que esa estrategia es buenísima. Bueno, pues, o sea que en realidad sí los están acompañando y muy bueno, muy bueno. La verdad, pues todo lo que nos contaron y también muy, muy bonita la experiencia de los dos y les agradezco muchísimo el haber estado esta noche con toda esta disposición para poder leer y para poder acompañarnos. De verdad que sí, un abrazo muy grande desde Bucaramanga a los dos. No, y Gracias a ustedes. muchísimas gracias, aquí siempre disponibles y listos para lo que sea. Un Listo, privilegio, gracias. Listo. A las personas que están conectadas, les cuento que nos desconectamos unos segundos para luego darle paso a nuestro siguiente invitado y entonces estén ahí muy pendientes. Muchísimas gracias a los dos, que estén bien. Gracias. Chao.